El Barcelona, uno de los equipos de fútbol más grandes y legendarios del mundo, se encuentra en una situación que pocos habrían imaginado hace apenas unos años. Hoy, el club parece depender de un solo jugador, un adolescente de apenas 17 años, Lamine Yamal. Su ausencia por lesión ha dejado al equipo tambaleándose y con pocas respuestas, exponiendo la fragilidad de un proyecto liderado por Hansi Flick, quien parece no encontrar la fórmula sin su joven estrella en el campo. La pregunta que muchos se hacen ¿es este el fin del equipo grande que presume ser el Barça? Yamal se ha convertido en algo así como un salvador inesperado para el equipo, con habilidades que han deslumbrado a todos, pero la situación es alarmante. ¿Cómo es posible que un equipo tan histórico y con tanto presupuesto dependa de un adolescente? La lesión de Yamal, una lesión de tobillo que lo apartará de las canchas por al menos 3 semanas, ha destapado una crisis que va más allá de los goles o las asistencias. Se trata de un Barcelona en ruinas, dependiente de un solo jugador, incapaz de vencer sin él. El último partido contra la Real Sociedad fue la muestra más clara de esta situación. Sin Yamal en el campo, el equipo de Flick se desmoronó, incapaz de conectar jugadas de ataque o siquiera mantener la intensidad en el medio campo. La derrota fue dolorosa, pero la realidad que destapó es aún peor. ¿Dónde están las estrellas que deberían cargar con el peso del equipo? Jugadores experimentados como Robert Lewandowski y Frenkie de Jong fueron incapaces de llenar el vacío que dejó Yamal, y esto solo confirma lo impensable: el Barça ya no es el equipo que solía ser. La afición está decepcionada y enfurecida. Las redes sociales estallan en críticas contra la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores que, sin Yamal, parecen no tener rumbo. Flick, quien asumió el mando con la esperanza de devolverle al equipo su grandeza, está siendo duramente cuestionado por su falta de alternativas tácticas cuando su jugador clave falta. ¿Es realmente este el Barça? ¿Un equipo dependiente de un adolescente al que le exigen milagros cada fin de semana? Suscríbete a nuestro canal para no perderte más noticias como esta, en las que desglosamos el verdadero estado del Barcelona, sin maquillajes ni palabras vacías. No te quedes solo con la versión oficial, en este canal te mostramos la realidad cruda y sin filtros. Únete a nuestra comunidad para entender por qué el club de tus amores está donde está y qué podemos esperar para el futuro. No es solo un partido o una temporada, es el orgullo de una afición que está siendo destrozado, y tú mereces saber toda la verdad. La situación no podría ser más humillante para una institución que alguna vez fue el referente mundial del fútbol. Un club que siempre se enorgulleció de su cantera y de su estilo de juego ahora parece haberse convertido en una sombra de sí mismo. Las decisiones en la gestión y los problemas financieros han cobrado factura, y la dependencia de un adolescente lo evidencia aún más. La lesión de Yamal no es solo un inconveniente deportivo, es la manifestación de un problema profundo, de una crisis que podría tener consecuencias desastrosas para el futuro del club. Se habla de posibles soluciones, de nombres que podrían suplir temporalmente a Yamal, pero la realidad es clara: Flick no tiene en el banco un reemplazo a la altura. Jugadores que, en teoría, deberían ser los líderes del equipo, parecen perdidos, como si necesitaran del talento de un joven para recordar cómo ganar. En el Barcelona, la palabra dependencia se ha convertido en el centro de todos los debates, y no es para menos. La situación de Lamine Yamal va mucho más allá de lo deportivo, revelando los errores de una planificación a todas luces improvisada y con carencias. Hansi Flick, que llegó con el aura de ser un estratega capaz de devolverle al Barça su grandeza, parece haberse quedado sin opciones. Sin Yamal, la estructura se derrumba, y cada partido parece ser una montaña imposible de escalar. La crisis es palpable, y el problema se hace aún más evidente cuando el resto de los jugadores no logra cubrir el vacío. ¿Dónde están aquellos nombres que deberían estar en la primera línea de defensa? ¿Por qué un equipo con una nómina tan costosa y una plantilla de figuras internacionales no es capaz de brillar sin un joven de 17 años? La afición se siente traicionada, y las redes sociales arden con críticas hacia la gestión del club, cuestionando cómo es posible que todo el peso recaiga en un adolescente. La falta de una alternativa de calidad en el banquillo subraya un problema que ya no puede ser ignorado. Para un club que alguna vez fue pionero en la formación de jóvenes talentos, depender exclusivamente de uno de ellos es una ironía dolorosa. No se trata solo de los millones de euros invertidos en fichajes que hoy no rinden a la altura, sino de una falta de visión y de coherencia en la planificación que ahora pasa factura de la peor manera posible. La pregunta es si el Barça tiene realmente un futuro sin Yamal o si todo el proyecto está construido sobre una base insostenible. Mientras tanto, la presión sobre Flick no hace más que aumentar. La directiva y los hinchas exigen resultados, pero parece que, sin Yamal, la estrategia se viene abajo como un castillo de naipes. Las últimas derrotas han dejado en evidencia que no existe un plan B, una salida que permita al equipo mantenerse competitivo sin su joven estrella.
Esto genera una profunda desconfianza en Flick y en su capacidad para llevar las riendas del equipo. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse en el cargo si el equipo sigue desplomándose cada vez que Yamal no está? La caída del Barça en cada partido sin Lamine Yamal ha puesto en jaque la credibilidad del proyecto deportivo de Flick, quien parece ser el único que no percibe la urgencia de encontrar soluciones viables para el equipo. No se trata solo de perder partidos, es la constante sensación de vulnerabilidad que deja expuesto al club ante cualquier rival. Desde los despachos, se habla de confiar en Flick, pero la falta de una estrategia sólida empieza a sembrar dudas incluso entre los propios jugadores, quienes se ven arrastrados por la falta de liderazgo táctico en el banquillo. A medida que los días pasan, la frustración en el vestuario aumenta. Las expectativas puestas en un equipo que prometía ser más que competitivo se desmoronan, y el impacto psicológico de las derrotas sin Yamal es cada vez más evidente. Los jugadores se ven incómodos en el campo, carentes de confianza, como si no supieran cuál es su rol sin la presencia de su joven estrella. La tensión entre los veteranos y las nuevas incorporaciones es palpable, y los rumores de conflictos internos no tardarán en salir a la luz si el equipo no encuentra un rumbo. Es evidente que la directiva del Barça no anticipó hasta qué punto Lamine Yamal se convertiría en el pilar de todo el esquema. Los fichajes estrella que llegaron con Flick, pensados para dar profundidad y experiencia, parecen fantasmas en el campo. Este es un equipo que debería tener la capacidad de sostenerse con o sin Yamal, y sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Es un recordatorio brutal de cómo la planificación a corto plazo y la dependencia en una sola figura pueden llevar a la ruina a una institución que alguna vez se enorgulleció de su fortaleza colectiva. A cada derrota, las críticas hacia la gestión de Flick y su cuerpo técnico son cada vez más feroces. Los medios no escatiman en señalar los errores tácticos y la falta de variantes estratégicas en cada encuentro. Mientras otros equipos logran adaptarse a las bajas de sus jugadores clave, el Barça parece incapaz de encontrar respuestas, y la paciencia de la afición se agota rápidamente. Si no hay un cambio pronto, la continuidad de Flick en el banquillo podría estar en peligro, y ya se empieza a hablar de posibles reemplazos que podrían llegar a rescatar al equipo de este pozo en el que parece haberse hundido. La directiva, por su parte, intenta mantener la calma y confía en que Flick logrará revertir la situación, pero los resultados actuales no respaldan esta confianza. Cada vez son más las voces que exigen una reestructuración profunda, cuestionando la dirección y la visión que se tienen para el futuro del club. ¿Es Flick la persona adecuada para liderar el Barça, o es hora de buscar a alguien que entienda el peso histórico y la grandeza de esta institución? En medio de esta tormenta, el Barcelona se enfrenta a su realidad más cruda. Sin Lamine Yamal, el equipo queda expuesto como una entidad vulnerable, incapaz de mantener la regularidad que se espera de un club de su talla. Cada jornada sin él es un recordatorio de lo débil que se ha vuelto el Barça en términos de estructura y cohesión. Para Hansi Flick, la falta de Yamal representa mucho más que la pérdida de un jugador. Es la pérdida del único elemento que parecía dar coherencia a su sistema de juego. Sin este joven prodigio, el planteamiento táctico de Flick luce frágil, y esto deja al club en una posición alarmante de cara a las próximas competencias. Con los partidos clave que se avecinan, incluyendo el esperado choque contra el Bayern de Múnich, la situación es extremadamente delicada. Los aficionados observan cómo la directiva parece pasar por alto la urgencia de reforzar el equipo con recursos que no dependan exclusivamente de Yamal. A medida que los minutos pasan en cada partido, se nota la desesperación en el rostro de los jugadores, la incapacidad para generar ocasiones y la vulnerabilidad defensiva. Es un espectáculo difícil de digerir para los seguidores de un club que, hasta hace poco, representaba el fútbol en su máxima expresión. Las comparaciones son inevitables, y las críticas no han tardado en señalar la falta de liderazgo tanto en Flick como en las figuras veteranas. Lo que antes fue una fortaleza para el Barça, la mezcla de juventud y experiencia, se ha convertido en una fuente de conflicto y dudas. La falta de química en el vestuario es evidente, y la ausencia de Yamal solo acentúa esta falta de cohesión. Los jugadores parecen estar en una especie de limbo, sin la claridad que debería ofrecerle su entrenador. Esto plantea una pregunta que empieza a ser recurrente entre los hinchas. ¿Es Flick realmente el hombre adecuado para devolver al Barça a la élite? Por si fuera poco, las decisiones tácticas de Flick han sido objeto de fuertes críticas, especialmente su aparente incapacidad para ajustar su estrategia en función de los jugadores disponibles. En un equipo de la magnitud del Barcelona, un técnico debe ser capaz de adaptarse y ofrecer soluciones, incluso en situaciones adversas. Sin embargo, en cada partido que el Barcelona juega sin Yamal, lo que se observa es una dependencia que parece aumentar, en lugar de disminuir. Es como si Flick se hubiera quedado sin respuestas, atrapado en una estrategia que ya no funciona. Lo más preocupante es que la lesión de Yamal ni siquiera es especialmente grave. Su ausencia es temporal, pero las implicaciones son profundas.
La dependencia extrema hacia un jugador tan joven pone en duda no solo el enfoque táctico de Flick, sino también la preparación y el desarrollo del equipo en general. Yamal debería ser una pieza más en un engranaje bien aceitado, no el único pilar que sostiene a todo el Barcelona. El próximo mes será crucial para el Barça, que deberá enfrentar a equipos de alto calibre, y sin Yamal, las expectativas son poco alentadoras. Cada partido será una prueba de fuego para Flick, cuyo futuro en el club pende de un hilo. La afición, que alguna vez tuvo plena confianza en la dirección del equipo, ahora cuestiona cada decisión y observa con incredulidad cómo el proyecto que se les prometió parece estar derrumbándose a pasos agigantados. Las gradas y las redes sociales están inundadas de mensajes que reflejan la frustración, la decepción y, en muchos casos, la desesperanza. La presión aumenta, y Flick sabe que está en el centro de la tormenta. Las comparaciones con otros entrenadores que supieron lidiar con bajas de jugadores clave no juegan a su favor. En un equipo como el Barça, no hay margen para las excusas, y mucho menos para la dependencia de un adolescente que apenas inicia su carrera. Para muchos, este es el momento en el que Flick debería demostrar su capacidad de adaptación y liderazgo, pero cada partido parece ser una muestra más de sus limitaciones. La expectativa es alta y el tiempo corre en su contra. Si el Barcelona no logra salir de este bache sin Yamal, las consecuencias podrían ser desastrosas, tanto a nivel deportivo como institucional. La crisis del Barcelona continúa agravándose mientras Lamine Yamal permanece fuera del campo, y el equipo se tambalea bajo la presión de una temporada que parece pender de un hilo. En cada jornada sin Yamal, el Barça enfrenta una nueva pesadilla, un partido más que expone las carencias estructurales del club y la falta de alternativas tácticas bajo el mando de Hansi Flick. Los aficionados observan, entre la incredulidad y el enfado, cómo un equipo que alguna vez fue el estandarte de grandeza y orgullo futbolístico se muestra irreconocible, desorientado y, sobre todo, impotente sin la presencia de su joven prodigio. Cada partido sin Yamal se convierte en un espectáculo de frustración. Las jugadas parecen improvisadas, las conexiones en el mediocampo son prácticamente inexistentes, y la defensa se quiebra con cada ataque rival. Flick intenta inyectar algo de motivación, pero su voz parece perderse en un equipo que ha quedado atrapado en un ciclo de dudas y falta de dirección. Las decisiones del entrenador, criticadas ferozmente, ya no solo se limitan a los detalles tácticos, sino a la gestión general del equipo y a su incapacidad para construir un sistema sólido que no dependa de un solo jugador. Los rumores de una posible destitución ya no son solo especulaciones, se han convertido en un murmullo cada vez más alto en los pasillos del Camp Nou. Para la directiva, la situación es un desastre sin precedentes. Las voces de la afición, que claman por un cambio radical en la gestión, no dejan de resonar, y cada vez se vuelven más difíciles de ignorar. A pesar de que los dirigentes insisten en respaldar a Flick públicamente, la paciencia parece estar agotándose. La caída del equipo sin Yamal revela que la planificación ha sido un cúmulo de errores, una improvisación tras otra que ha llevado al Barcelona a depender de un adolescente. No era esto lo que se esperaba de una institución que alguna vez fue líder en la formación de jugadores y en la construcción de un estilo propio. Mientras tanto, los jugadores se encuentran en un limbo. La tensión en el vestuario es evidente, y las declaraciones de algunos, aunque diplomáticas, no ocultan la insatisfacción y la incomodidad que sienten por la situación. Los veteranos, que deberían liderar al equipo, se ven envueltos en dudas y frustraciones, y los nuevos talentos parecen sobrecargados por una responsabilidad que claramente debería recaer en más de una sola figura. Sin una estrategia clara y sin la cohesión necesaria, el equipo se desmorona en cada encuentro, y el tiempo de Flick parece agotarse. Con los próximos partidos decisivos en puerta, la incertidumbre rodea cada aspecto del futuro del Barça. ¿Podrá el equipo encontrar su camino de regreso a la grandeza que tanto ansía? ¿Es Flick realmente capaz de revertir la situación o su continuidad es solo una cuestión de tiempo? La ausencia de Yamal ha dejado al descubierto las grietas profundas en la estructura del club, y el peso de cada derrota hace que la presión sea cada vez más insoportable. La temporada parece estar en un punto de no retorno, y lo que antes era un proyecto lleno de promesas y expectativas se ha convertido en una crisis monumental. La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores se enfrentan a una encrucijada, y el camino que decidan tomar podría marcar el destino del club durante los próximos años. Para un equipo que alguna vez fue referente de éxito y excelencia, este es un momento de máxima prueba. La afición observa, con el corazón en un puño, como el club al que tanto aman parece perderse en su propia sombra. El futuro del Barcelona parece más incierto que nunca.
Los rumores sobre posibles cambios de dirección técnica se intensifican, mientras los aficionados comienzan a perder la fe en un proyecto que prometía devolverles la gloria y que ahora parece un espejismo, sostenido por un joven al que ni siquiera el tiempo le ha dado la madurez suficiente para cargar con la presión de un club histórico. Cada día que pasa sin Lamine Yamal en el campo es una jornada de sufrimiento para una afición que observa cómo su equipo se desintegra, y con él, la esperanza de recuperar su sitio en la élite del fútbol mundial. La pregunta que sobrevuela en cada conversación, en cada análisis y en cada rincón del Camp Nou es la misma: ¿hay futuro sin Yamal? ¿Es Flick el líder que necesita este Barça en ruinas? La respuesta sigue sin ser clara. El silencio de la directiva, que insiste en su confianza en el proyecto, contrasta con el clamor de miles de hinchas que ven cómo el club al que han dedicado su vida pierde cada vez más su identidad. Las derrotas recientes no solo representan una mala racha, sino que parecen anunciar una crisis existencial que podría cambiar el rumbo del equipo para siempre. Con Yamal fuera y la temporada en caída libre, los días de Flick al frente del Barcelona podrían estar contados. Sin embargo, el verdadero dilema va más allá de un cambio de entrenador. Se trata de reconstruir los valores y la identidad de un club que alguna vez fue referencia mundial. Mientras los rumores de reestructuración se intensifican y las críticas se vuelven implacables, el Barcelona se encuentra en un punto crítico, o encuentra una manera de resurgir o podría estar en camino hacia una crisis aún mayor. El tiempo corre en su contra, y la afición, fiel a pesar de los tropiezos, espera un milagro que devuelva a su equipo la grandeza perdida.